Hola muchachos, ¿cómo están? Buenas tardes. Vamos a seguir avanzando en esto de la electricidad y de la electrodinámica, más en específico, ¿verdad? Pero ahora ya con un tema neto de lo que es el trajín eléctrico. Me refiero a qué son los circuitos eléctricos. Todos, querámoslo o no, estamos en contacto con circuitos eléctricos. En nuestras casas, esta luz que me está iluminando, el circuito que tienen los computadores, ¿cierto? La cámara de video, todo lo que nosotros hacemos funcionar mediante la electricidad constituye un circuito eléctrico. Y por tanto, amerita que lo estudiemos, que sepamos de qué se trata, cuándo es o cuándo no es un circuito eléctrico y algunas características que este circuito tiene. ¿Ya? Primera cosa que quisiera yo dejarles en claro es que identifiquemos, que seamos capaces de identificar algunos elementos que de repente un esquema nos muestra, ¿cierto? Que identifiquemos qué es eso que aparece ahí en ese esquema. Por ejemplo, algunos elementos típicos, ¿cierto?, en los circuitos eléctricos son cuando uno traza una línea. Bueno, una línea en un circuito eléctrico sencillamente es un conductor. Un conductor de corriente eléctrica, ese es el famoso cable eléctrico. ¿Ya? Pero esta línea, ¿cierto? O este conductor puede verse interrumpido de esa forma. Ahí. Que pasaría a ser, ¿cierto? Ese el esquema de un interruptor. Interruptor. Con eso con que tú apagas y enciendes la luz. Ahí está, el interruptor. En este caso, sería un interruptor abierto. Por aquí no puede pasar electricidad. ¿Verdad? O, si gustas, lo cerramos para encender la luz. Pero en ese caso sería ahí. Está cerrado el interruptor. Un interruptor tiene esa característica, abrirlo o cerrarlo dependiendo si tú quieres o no quieres que pase la corriente eléctrica a través de él. Tenemos conductores, tenemos interruptores, puede aparecer eso en un circuito, ¿verdad? Y eso sencillamente es una ampolleta, que muchas veces y muchas personas lo confunden con eso, como dice A, piensan que es ampolleta. No, la verdad que eso no es ampolleta, sino que eso es un instrumento que sería el amperímetro. Obviamente, un instrumento para medir el amperaje, es decir, la intensidad de corriente. Y así como existe el amperímetro, existe también el voltímetro, ¿ya? Un instrumento para medir obviamente la diferencia de potencial en extremos de un conductor o el voltaje. A veces van a encontrar quizás un elemento de esa forma dibujado en un circuito. Bueno, eso me está indicando a mí que ahí hay un fusible. Un fusible. ¿Qué es un fusible? Sencillamente es un elemento que tiene un conductor muy finito dentro de él, ¿cierto? Que sirve cuando se rompe. Es una de las pocas cosas que yo conozco que tienen ese valor. Sirve cuando se rompe. Un fusible es para eso, para que se rompa. Porque el fusible te protege el resto del circuito. ¿Ya? El fusible está ahí en la entradita, ¿cierto? Por si viene mucha corriente eléctrica, ¡pap!, se corte el fusible y no el elemento eléctrico que tengo. ¿Ya? En nuestras casas son los automáticos de nuestras casas. Esos son fusibles. Nuestros vehículos tienen fusibles. Por cada circuito eléctrico que tiene hay un fusible. Y justamente, insisto, es para eso, para que se rompa el fusible, que tiene un valor monetario ínfimo, y no se rompa aquel elemento que sí tiene mayor costo y también puede sufrir un desperfecto mayor el donde esté conectado. ¿Ya? Para eso son los fusibles. ¿Qué otro elemento normalmente aparecen en estos circuitos? Aparece esto, importantísimo, ¿ya? Importantísimo, con una patita más grande que la otra. Bueno, eso es porque la patita grande es positivo, la cortita es negativo. ¿Y eso qué esquematiza? Sencillamente esquematiza la diferencia de potencial que tú le estás dando al circuito. Que puede ser un enchufe, puede ser una pila, puede ser una batería, ¿ya? Y eso lo esquematizas de esa forma. Tenemos entonces los conductores, los interruptores, estos elementos, ¿cierto? Tenemos el fusible, tenemos la diferencia potencial. Y existe de repente, y seguramente ustedes lo han visto, un elemento que es con una línea quebrada.
muy famoso en esto de los circuitos y que muchos le llaman resistencias. A mí no me gusta llamarlo resistencia porque eso no es una resistencia. Esto es un resistor. Un resistor. ¿Qué hace? Oponer resistencia, que es distinto. El concepto es distinto. Pero el aparato ese es un resistor, es un elemento que el hombre creó, en donde tú lo metes en un circuito eléctrico y te genera justamente esa oposición al paso de la corriente. Te genera esa resistencia. Pero el instrumento, el elemento, se llama resistor. Me quedó medio mal dibujado, voy a tratar de dibujarlo mejor. Es ahí, eso, es sencillamente una línea quebrada, que te indica que le va a costar a la corriente pasar hacia el otro lado. ¿Ya? Y hay muchos otros elementos que tú a lo mejor puedes poner en un circuito. Pero estos que están dibujados acá son los más comunes y que me interesa que conozcan. ¿Ya? Estos son entonces algunos de todos los esquemas que pueden haber en un circuito. Voy a juntarlos todos ahora en un circuito eléctrico para que tú ya vayas tomando conciencia y te vayas fijando en cómo están conectados estos elementos. ¿Ya? Por ejemplo, parto por tener una fuente de poder, una batería, ¿cierto? Con mi esquema ahí de diferencia de potencial, mi más, mi menos. Conecto esto para acá mediante un cable eléctrico, para allá también. Pero aquí voy a querer poner un interruptor, para que no esté siempre funcionando el circuito. Ahí hay un interruptor, ¿te fijas? ¿Y qué voy a conectar en el circuito? Porque tengo que conectarle algo. Un circuito sin ningún elemento que te consuma energía, lo más probable es que termine en un cortocircuito. Que una vez se los expliqué, es un circuito corto, donde no consumes la energía y esto termina por romperse. Entonces, para que mi circuito no se rompa, a lo menos le voy a poner aquí una ampolletita. ¿Ya? Una ampolletita, voy a ir para acá, ¿cierto? No sé, voy a instalar ahí un amperímetro, que entre paréntesis el amperímetro siempre se va a conectar de esa manera. De esa forma en donde está siendo parte del circuito, porque como mide el amperaje, como mide la carga eléctrica, necesita que por él pase toda la carga eléctrica que va a circular. ¿Ya? Esa conexión se llama en serie, él es parte del circuito, está entre medio del circuito, está conectado en serie. Voy a conectar aquí mejor un resistor, ahí está mi resistor, ¿cierto? Y voy a cerrar para allá. Y eso es un circuito que está, en este caso, abierto. ¿Quieres que encienda la ampolleta? Encendamos la ampolleta, cerramos el circuito, inmediatamente mi ampolletita ahí enciende. ¿Por qué? Porque empieza rápidamente a circular la carga eléctrica, ¿cierto? Buscando, ¿cierto? Yendo de donde están mayormente los electrones y yéndose hacia donde faltan electrones. La corriente real que una vez hablamos. ¿Ya? Y ahí empieza a circular. La ampolleta enciende, consume energía, el amperímetro marca cuánta corriente está pasando y la resistencia que está poniendo el resistor está cumpliendo la función de frenarnos un poquito, ¿cierto? Para que no encienda tanto esa ampolletita. No perdamos energía, no derrochemos energía. Abramos el interruptor y esto inmediatamente entonces se apaga. Ya no está la ampolleta encendida, no hay corriente circulante, ya que abrí el circuito. ¿Y para qué lo abrí? Lo abrí para instalar un voltímetro. Quiero medir qué diferencia de potencial tiene este resistor. Por tanto, el voltímetro, como mide diferencia de potencial, lo voy a instalar de esa forma. Forma que recibe el nombre de paralelo. Los voltímetros siempre deben conectarse, siempre deben usarse en paralelo, porque ellos miden la diferencia de potencial que hay entre uno y otro punto del elemento que tú quieres medir. ¿Ya? No hacia el amperímetro. El amperímetro está haciendo parte de, porque tiene que estar conectado en serie. Él quiere saber cuánta carga efectivamente pasa por ese conductor. Si esto fuera un amperímetro, mira, ¿qué estaría midiendo? Estaría midiendo la carga que pasa por él, pero no la carga que pasa por el resistor. Entonces estaría siendo mal usado, mal empleado. ¿Ya? Que no se te olvide entonces. El amperímetro siempre debe utilizarse conectándolo en serie con el circuito que uno quiere medir la carga, y el voltímetro siempre en paralelo, porque mide diferencia de potencial.
chuta, pero me quiero más encima asegurar, porque esa ampolleta que yo compré es extremadamente cara y no quiero que se me vaya a quebrar ni a quemar. Por lo tanto, aquí, adivinen qué voy a poner. Un fusible. Perfecto. Y ahora sí, con toda confianza, voy a cerrar mi interruptor. Ahí está. Mi ampolletita enciende. Y no tengo miedo que se me vaya a quemar, porque si hay un aumento de voltaje, ¿cierto? Rápidamente el fusible se rompería, se cortaría ahí el fusible, la ampolleta se apaga, porque se me rompió el fusible. Pero no importa, para eso es, para proteger mi circuito eléctrico. ¿Ya? Esos son algunos de los elementos que ustedes van a encontrar dentro de un circuito eléctrico, los más usados. Y como les decía, circuitos eléctricos tenemos en todas partes de nuestras casas, en todas partes. Ok, conociendo entonces qué son los circuitos eléctricos y cómo funcionan, ¿ya? En donde circula la corriente de un punto a otro, de negativo a positivo, eso ya lo habíamos visto, vamos a ver ahora un caso especial de circuitos. Me refiero al circuito formado solo por resistores. Es decir, veamos qué sucede con la conexión de resistores. Los resistores, ya les comenté cuáles eran, se los dibujo ahí. Esos son los resistores. Y depende de lo que queremos lograr con ellos en la forma como los vamos a conectar. De repente no es solamente necesario uno, ni dos, sino muchos. Hay cosas que abran cualquier circuito. Si tienen la oportunidad, no sé, una placa madre, un computador viejo que tengan, ábranlo y van a ver cómo está, es como una mallita, ¿cierto? Y muchos de esos elementos que van a ver en esa mallita son resistores. ¿Ya? Bueno, partamos entonces por la forma más simple de conexión de estos resistores. Me refiero a la conexión que se llama en serie. ¿Cuál es la conexión en serie de los resistores? Bueno, se las dibujo. Resistor 1, resistor 2, resistor 3. Y ahí puedo cerrar mi circuito, pongo una diferencia de potencial. Y ahí estaría mi primer circuito en donde tengo un resistor 1, un resistor 2, un resistor 3 y una diferencia de potencial que vamos a llamarla no B, sino vamos a darle a este puntito A, ahí lo vamos a llamar B, C y ese punto va a ser D. Por lo tanto, hace una diferencia potencial AD. La batería, el transformador, el enchufe, lo que estás usando, está aplicando su diferencia potencial en los extremos de esos tres resistores. Primera cosa, ¿cómo identificas tú que eso está en serie? Simple, mírenlo. En serie, la corriente, ya sea real, que se movería hacia allá, o ya sea convencional, que es la que iría hacia el otro lado, tiene un único camino a seguir. Recuerden que el objetivo de un circuito es que los electrones que salen de aquí lleguen al otro lado. Ahí el circuito está cerrado. ¿Ya? Si estuviese abierto, olvídense, no hay diferencia de potencial y acá no funciona nada. ¿Ya? Cuidado con eso, ese es un error bastante frecuente en los muchachos. A veces, no sé, les ponen un interruptor aquí en B, un interruptor abierto, lo voy a abrir ahí, mira. Y como la corriente se las indican más encima y les dice que va para allá, hay muchos chicos que creen que esas dos alcanzan a funcionar. Y esa no, porque está abierto. Si estas fueran ampolletas, dicen esas dos se encienden, pero esa no. No, eso es un error grave. Grave y grande. Eso es porque no está el concepto aquí de circuito eléctrico. ¿Ya? Un circuito eléctrico es cuando los electrones que están en un lado de la fuente de poder son capaces de llegar al otro lado. Estos electrones que van a salir de ahí por el hecho de estar conectados con ese circuito es como que saben que acá faltan y rápidamente empiezan a moverse. Pero si esto está cortado, ¿cómo va a saber ese electrón de ahí que acá falta? Sencillamente no se mueve, no circula, no existe.
esa intensidad de corriente, ya que está cortado el camino. Ya, cuidado con eso. No es que alcancen a llegar a esos dos, no, porque ¿por qué van a moverse para allá? No tiene sentido que se muevan para allá, si ellos no saben que acá los están llamando. ¿Ya? Cuidado entonces, si un circuito está abierto, si un circuito está cortado, si un circuito está roto, y es de esta forma en donde vas encima hay un solo camino, el circuito no funciona. No funciona. Ninguna ampolletita encendería. ¿Ya? Entonces, ahí voy a cerrarlo otra vez. Si yo les digo que la corriente va hacia allá, ¿cierto? Va a pasar por el único camino que existe. Primera característica de un circuito en serie. Existe un único camino para el paso de los electrones. No tiene alternativa. Si se corta el camino, no pasas. Primera característica. Anotémosla por acá. Existe un único camino a los electrones. A eso me refiero. Otra característica. Si una de estas ampolletas, si uno de estos resistores se rompe, si fueran ampolletas, si una de estas se quema, quemémosla. Ahí está, se quemó. ¿Qué va a pasar con las otras? Se apagan inmediatamente. Aunque están buenas, se van a apagar. ¿Por qué? Porque es como si el circuito lo hubiera abierto allá. Porque es como que el circuito tuviera un interruptor. Se cortó una ampolleta y deja de existir el circuito. Por la razón que le explicaba recién. Por lo tanto, si se quema una resistencia o un resistor, las demás dejan de funcionar. Esa es otra característica de un circuito en serie. Si se quema, si se rompe uno de los resistores que están conectados, las otras inmediatamente también capotan y dejan de funcionar. Perfecto. ¿Este circuito dónde lo han visto ustedes, niños? Quizás en varias partes, pero una de las partes donde más se ve y más se aprecia son en las guirnaldas navideñas. ¿Ya? Bueno, las guirnaldas navideñas, muchachos, hoy día tienen 500.000 luces, ¿cierto? Y vienen circuitos por partes. ¿Por qué? Porque si esas 1000 luces vinieran todas en serie, se quema una ampolleta, ¿y cómo vas a saber tú cuál es la que se quema? Tendrías que estar cambiando una por una y probándolas, a ver cuál es la que está quemada. Antiguamente se hacía así. Yo recuerdo cuando era niño, ¿cierto?, haber visto a mi padre que era una pelea toda la Navidad porque estaban malas las guirnaldas navideñas y él tenía que probar una por una. Felizmente en ese tiempo no eran tan extensas las guirnaldas navideñas. 20 ampolletas, 50 ampolletas más no. Entonces lograba dar con aquella mala, se cambiaba, si esta es la mala, la cambias por una buena, y todas las demás se encendían. Ya, es un circuito en serie. Un único camino para la corriente eléctrica. Si se quema una, si se rompe una, las demás dejan de funcionar. No se olviden. Ahora, fíjate lo que está sucediendo con la diferencia de potencial. La diferencia de potencial está aplicada en los puntos A y D. Ahí está la diferencia de potencial. Si las resistencias fueran de distinto valor, ¿ya? Si estos resistores tienen distinto valor de resistencia, como es un circuito en serie, la intensidad de corriente total que circula por el circuito, por este punto, es la misma que va por ahí, la misma que va por ahí, la misma que está aquí, la misma que va aquí, en ese resistor, en el 1 y cierra por acá. Es la misma intensidad. Porque, insisto, es un único camino. Si de aquí, del negativo, no sé, pues te digo que salen 1000 electrones, bueno, 1000 deben llegar acá. ¿Y por dónde van a pasar? Por el único camino que hay. Entonces, la carga eléctrica que circula por un resistor es la misma que circula por todos. Eso me está diciendo entonces que la intensidad de corriente total del circuito es igual a la intensidad que hay en el resistor 1, y es igual a la intensidad que hay en el resistor 2, y es igual a la intensidad que hay en el resistor 3, etc. Si hubieran 20 resistores, por las 20 pasa la misma intensidad de corriente, porque es la misma carga. ¿Ya? Pero no así la diferencia de potenciales. Porque si los resistores tuvieran distintas resistencias, y nos acordamos nosotros de la ley de Ohm,
que I por R te daba la diferencia de potencial, ¿te acuerdas? Si las intensidades son iguales, porque son iguales, ¿cierto? Y las resistencias son distintas, obviamente las diferencias de potenciales también van a ser distintas. Proporcional, pero distinta. Si la intensidad es la constante, te va a quedar B a B sobre R. Y esto es constante, esto no cambia. Pero mientras más grande es la resistencia, más grande va a ser la diferencia potencial. Si las resistencias de esos resistores fueran todas iguales, oye, iguales serían las diferencias potencial. Pero si no, mientras mayor es la resistencia, mayor va a ser la diferencia potencial. Por lo tanto, aquí no necesariamente las diferencias de potenciales van a ser iguales. Va a depender del valor del resistor. Lo que sí estamos seguros, y aquí está la otra característica, es que la diferencia de potencial AD va a ser igual a ¿qué? A la diferencia de potencial AB más la diferencia de potencial BC más la diferencia de potencial CD. Es decir, toda la diferencia potencial que hay acá, en el transformador, en la batería, en la pila, en lo que quieras poner aquí, va a ser igual a la suma de las diferencias de potenciales que estás aplicando en cada uno de los resistores. ¿Ya? Si quieres, anotémoslo de otra forma. La diferencia de potencial va a ser la diferencia de potencial 1, más la diferencia de potencial en la 2, más la diferencia de potencial en la 3. Las intensidades son iguales, no así las diferencias de potencial. ¿Entiendes? Y me queda otra característica aún. Aplicando justamente la ley de Ohm. ¿Ya? La diferencia de potencial aquí es igual a I por R, ¿verdad? Bueno, utilicemos esa última relación. Si es I por R, la diferencia potencial AB va a ser I por la resistencia total que hay aquí, como circuito, digamos. Y va a ser igual entonces a B1, pero B es I por R. Por tanto va a ser igual a I1 por R1. Y B2 va a ser igual a I2 por R2. Y B3 va a ser igual a I3 por R3, etcétera, todas las que hayan. Y como las intensidades de corriente son iguales, tú perfectamente puedes suprimir todas estas intensidades, quedándote que la resistencia total equivale a R1 más R2 más R3 más todas las que te pones para allá. Y esa resistencia total, ¿qué viene siendo o cómo se llama en circuitos? Se llama sencillamente resistencia equivalente. O sea, si tú quieres suprimir estos tres resistores y poner uno único que cumpla la misma función, bueno, calcula la resistencia equivalente a esas tres. ¿Cómo calculas la resistencia equivalente a esas tres? Sencillamente sumando las tres resistencias parciales de esos resistores. ¿Estamos? Entonces, cualitativamente tenemos que el circuito serie es aquel circuito en donde existe un único camino para los electrones. Es aquel circuito en donde si se quema un resistor, se quemaron todos, se apagaron todos, no se quemaron, se apagaron todos. Dejan de funcionar los otros porque cortaste ese camino. ¿Ya? Donde la intensidad de corriente total del circuito equivale a la intensidad que hay en cada uno de los resistores. Donde la diferencia de potencial del circuito equivale a la suma de las diferencias de potenciales de cada resistor. Y donde si tú quisieras determinar cuál es el resistor equivalente a todos esos que están ahí, sencillamente sumas los resistores parciales y obtienes así la resistencia de los resistores equivalentes. ¿Se entiende? ¿Ya? Esa es entonces las características de este circuito en serie. Circuito que, insisto, pueden verlos ustedes ahora a fin de año, si quieren, o apreciarlo en la práctica, ¿cierto? Es aquel que tenemos en las guirnaldas navideñas.
Encienda una guirnalda navideña, enchúfela, sáquele una ampolletita. Se apagaron varias. Bueno, esas que se apagaron están en serie con la que sacaron. Repon esa ampolletita y van a volver a encender. ¿Ya? Ese es un circuito, muchachos, en serie. Pero no es el único circuito que existe. ¿Ya? De hecho, yo uso muy poco este circuito porque es muy inapropiado, muy endeble. ¿Te fijas? O sea, voy a hacer, no sé, voy a iluminar mi casa, ¿cierto? Pero en puras conexiones en serie. ¿Qué quiere decir? Que apago la luz de la cocina, ¿cierto? Se me va a apagar la de los dormitorios. Porque están todos en serie. Por lo tanto, no va a servirme mucho ahí. ¿Ya? En cambio, en nuestras casas, sí existen circuitos eléctricos, pero no en serie. Acá cambia un poquito esto. ¿Ya? No en serie. Ahora lo que tenemos en nuestras casas, ¿verdad? Es una conexión que se conoce como conexión en paralelo. O también la llaman en derivación. A mí me gusta más llamarla en paralelo. ¿Ya? ¿Cuál es este circuito en paralelo? Primera característica. Bueno, existe más de un camino para los electrones. Es al revés del serie. ¿Ya? O sea, voy a poner ahí mi fuente de poder. Y por acá voy a poner 3 resistores. Mira, ahí. 3 resistores conectados en paralelo. ¿Cómo sé que están en paralelo? Por favor, no porque los dibujé paralelo, ¿ya? Sino que están en paralelo porque existe más de un camino para los electrones. Si este es el más y ese es el menos, los electrones inmediatamente por ahí van a salir. Y fíjate, llegan a ese punto. ¿Y qué pasa con ellos? El objetivo de estos electrones es llegar al otro lado. Por lo tanto, tienen ese camino, tienen el camino central, tienen el camino de abajo para pasar esos resistores y llegar al otro lado. Eso evidencia que ese circuito no es serie, porque existe más de un camino. ¿Estamos? Ahora, ¿qué tiene de bueno esto? Al tener más de un camino, que si se quema un resistor, los demás siguen funcionando. Porque hay más alternativas, hay más caminos para pasar. Imagínate, ¿qué pasa si se nos rompe el resistor de acá abajo? Se rompió. Claro, los electrones llegan ahí y por aquí no pueden pasar porque está roto, pero tienen 2 alternativas más y pasan por el otro lado, logrando su objetivo. ¿O qué pasa si se nos rompen 2? Pasan por el tercer camino, etcétera. Este circuito, muchachos, es el circuito que nosotros tenemos en nuestras casas. Circuitos paralelos. Yo no conozco sus casas. No sé, no he ido a sus casas. Pero sin haber ido a sus casas, yo sé que su casa está conectada en paralelo. ¿Cómo? Apaguen una luz, pues, muchachos. Apaguen una ampolleta en este momento y vean si las demás se apagan. Pues las demás siguen igual. O apaga el refrigerador, desenchufa el refrigerador. ¿Se te apagó el televisor? No, pues están conectados en paralela. ¿Ya? Hay un resistor ahí, otro resistor acá y otro resistor por ahí. Hay un R1, un R2 y un R3. Circuito en paralelo. Más de un camino a los electrones. Ahora, analicémoslo. Si esta es la diferencia de potencial, B a B, aquí está A y aquí está B. O sea, la diferencia de potencial está llegando directamente a los extremos de este ramillete de resistores. Por lo tanto, si tú fijas, los extremos del R1, ¿a dónde van? A B. Los extremos de R2, ¿a dónde van? A B. Los extremos de R3, ¿a dónde van? A B. Es decir, las diferencias de potenciales de estos resistores son AB, es decir, en la misma diferencia de potencial del circuito.
Y eso ya es un tremendo cambio con el circuito anterior. El VAB nuestro ahora es exactamente igual al potencial, a la diferencia potencial que hay en el resistor 1, y es igual a la que hay en el resistor 2, y es igual a la que hay en el resistor 3. ¿Recuerdan lo anterior en serie? En serie las diferencias potencial se sumaban. Acá no, acá es la misma, exactamente la misma. Si acá estoy con una pila de 1,5 volt, a cada una de estas ampolletitas les va a llegar 1,5 volt. Síguela, ponte aquí, pon los dedos así. Y sigue el circuito. Llegaste, sigue el circuito. Llegaste, sigue el circuito. Llegaste. Delante no ocurría eso. Delante teníamos esta situación, en serie. Ya, pues ponte en los extremos de un resistor. Y sigue. Pero llegas al otro resistor, no llegas directamente a la fuente. O aquí. Pero llegas al otro resistor. En cambio, en este caso no, mira. Siempre estás llegando a la fuente de poder. ¿Ya? Entonces, la diferencia de potencial total del circuito VAB, ¿cierto?, es igual a la diferencia de potencial que hay en cada uno de sus elementos. Ahora, igual que delante también, si aplicamos acá la ley de Ohm, y yo sé que la diferencia de potencial es I por R, en donde ahora yo sé que el potencial es el mismo, si las resistencias son distintas, obviamente las intensidades de corriente que pasan por ellas tienen que ser distintas. Porque este producto debe ser constante, ya que la diferencia potencial es constante. ¿Verdad? Si ese sube, bueno, ese tendrá que bajar para mantener el producto igual. ¿Estamos? Entonces, en este caso, las intensidades de corriente, la intensidad de corriente del circuito no va a ser la misma por R1, por R2 y por R3, sino que va a depender de ella. Va a depender de qué tan grandes sean esas resistencias. Mientras más grande sea la resistencia, menos electrones van a poder pasar. Mientras más grande sea la resistencia, menos va a ser la intensidad de corriente. Porque el voltaje no puede cambiar. ¿Ya? Así todo, fíjate. Si pasan algunos por ahí, otros por acá y otros por acá, sin ser las intensidades iguales, una vez que la atraviesan, tienen que salir los mismos que entraron. Si aquí entraron 1000 y se repartieron, de alguna forma se van a juntar y van a volver 1000. No se pierden. ¿Ya? Es decir, la intensidad total del circuito va a ser igual a la que circula por 1, más la que circula por 2 y más la que circula por 3. Esto ya es totalmente a la inversa que en el circuito en serie. En serie las intensidades eran iguales y los voltajes los sumábamos. Acá los voltajes son iguales y las intensidades las sumamos. ¿Sí? Ahora, sigamos trabajando con esto. ¿Qué pasa si yo despejo la intensidad de corriente? Voltaje sobre resistencia, ¿verdad? Bueno, y mira lo que hay aquí. Voy a aplicar la ley de Ohm en esa última característica. Intensidad total, voltaje total sobre resistencia total. Intensidad 1, voltaje 1 sobre resistencia 1. Intensidad 2, voltaje 2 sobre resistencia 2. 3, voltaje 3 sobre resistencia 3. Pero, ya te diste cuenta, pero los voltajes son iguales. Por tanto, si los voltajes son iguales, V total es el voltaje AB. Si los voltajes son iguales, los puedo simplificar, pues. Y si simplifico esos voltajes, obviamente me va a quedar que 1 partido en RT es igual a 1 partido en R1, más 1 partido en R2, más 1 partido en R3. Donde, ¿quién era RT? La resistencia equivalente. Perfecto. Perfecto. O sea, si hago lo mismo que hicimos delante, existen dos características que son más cualitativas. Un circuito paralelo es aquel donde existe más de un camino para los electrones. Es aquel en donde si se rompe una ampolleta, en donde se rompe un resistor,
los demás siguen funcionando. No sé si se va a lograr ver el efecto. Voy a apagar la lámpara que tengo acá yo. Pero los demás siguen funcionando. No les pasa absolutamente nada. Voy a encender la lámpara. Y el resto sigue funcionando. Son totalmente independientes. Lámpara, televisor, refrigerador, la lámpara de la otra habitación, etc. ¿Ya? A eso me refiero con eso. Más cuantitativamente, el voltaje total corresponde a cada uno de los voltajes parciales. Es el mismo. Es el mismo. El voltaje que estás entregando al circuito le llega a cada uno de los resistores. Por ejemplo, nuestras casas acá en Chile, ¿cierto? Tienen 220 volts. Esta ampolleta que estoy utilizando yo directamente en el enchufe está llegándole 220 volts. Las ampolletas de arriba que estoy utilizando le están llegando a 220 volts. Todas, si yo siguiera sus cables, voy a llegar, ¿cierto?, a la conexión total de la casa, 220 volts. No así la intensidad. La intensidad de corriente, es decir, la carga que se va por un resistor, por otro resistor y por otro resistor son distintos. Pero la suma de las cargas que están circulando van a ser igual a la carga total que está saliendo de la fuente de poder. La intensidad total es igual a la suma de las intensidades parciales. Si aquí salieron 1000 electrones, por aquí se repartieron los 1000 electrones, no sé cómo, pero si tú sumas todos los que van moviéndose por ahí, tiene que darte 1000 electrones. Y finalmente, haciendo este trabajo con la ley de Ohm, si tú quieres en un circuito paralelo cambiar todos estos resistores por uno único, bueno, vas a tener que hacer la suma, ¿cierto?, de los recíprocos de los resistores, de la resistencia. 1 sobre la resistencia equivalente es igual a 1 sobre el R1, más 1 sobre R2, más 1 sobre R3, los valores recíprocos. Cuidado acá, cuidado muchachos. De repente están tan inspirados haciendo un ejercicio, se los digo porque lo he visto, donde te piden calcular el resistor equivalente, hacen esto y se quedan con ese resultado. Se olvidan que están trabajando con el recíproco. Si 1 sobre RE te dio 5 como resultado, 5 no es el resistor equivalente. 1/5 es el equivalente, porque estamos trabajando con los recíprocos. Cuidado ahí. Tengan un poquito de precaución. Bien, pues, tenemos circuito en serie, circuito en paralelo. Circuito en serie, la guirnalda navideña. Circuito en paralelo, perdón. Circuito en paralelo, los circuitos de nuestras casas, ¿verdad? Y muchas veces, sobre todo en algunos elementos eléctricos, ¿cierto? En algunos elementos eléctricos se utilizan conjuntamente circuitos en serie y circuitos en paralelo, ¿ya? Y a ese tipo de conexión yo le llamo conexión mixta. Claro, ¿por qué? Porque utiliza de los dos un poquito. Por ejemplo, ¿cuál sería una conexión mixta? Ahí pues, mira. Ahí tengo un par de resistores que están en paralelo y lo voy a conectar con uno solo para acá. Ahí te fijas. Y acá va a ir la fuente de poder. Ahí tienes un circuito totalmente mixto. R1, R2 y R3. ¿Cuáles son las características de este tipo de circuito? Son las características de conexiones en paralelo y las características de conexiones mixtas. Y hay que trabajarlas por separado. No se puede llegar y juntar esto. No hay características propias del circuito mixto, sino que hay que trabajarlas por separado. ¿Ya? Esos son, muchachos, los circuitos que yo hoy día quería presentarles. Quiero terminar esta sesión mostrándoles la aplicación de esto. Es una aplicación simple para que vean que no es nada de otro mundo, ¿cierto? Es muy bonito el desarrollo de este tipo de ejercicio, ¿ya? Vamos a partir por un ejemplito de conexión en serio. Conexión en serio. Yo te voy a poner acá una fuente de poder de unos 50 volts y te voy a poner ahí, no importa si esté hacia abajo, fíjate que sigue siendo un único camino,
una resistencia acá de 2 ohms, una de 1 ohm, ¿cierto? 2, 3 y acá va a poner 7 ohms. ¿Te fijas? Ahí tengo un circuito en serie, en donde me están dando mi diferencia de potencial y me están dando los valores de la resistencia. Voy a calcular primero la resistencia equivalente, ¿ya? Es decir, este circuito lo voy a reducir al máximo posible. Es decir, lo voy a reducir a un circuito que tenga un solo resistor, pero que sea equivalente a él. Es decir, acá hay 50 volts. ¿Cuánto tendría que valer ese resistor? Veamos. Como están en serie, el resistor equivalente en serie es la suma de la resistencia de los resistores parciales. Por tanto, tiene 7, 8, 10 ohms. Tendrías que poner ahí un resistor de 10 ohms y cumple la misma función. ¿Ya? Es más, ahora que tienes el voltaje total y la resistencia total, puedes determinar la intensidad de corriente que pasa por ese circuito. Intensidad de corriente que, según la ley de Ohm, voltaje sobre resistencia. Por tanto, la intensidad va a ser 50 volts sobre la resistencia de 10 ohm. Obviamente acá tenemos 5 amperes de corriente. Es decir, están circulando para allá 5 amperes de corriente por ese resistor. Ya, por ese resistor. Pero ese resistor es el equivalente a esos 3. Por lo tanto, si por aquí circulan 5 amperes, por todo este circuito circulan 5 amperes. Y por el primer resistor habrían 5 amperes, por el segundo resistor 5 amperes y por el tercer resistor 5 amperes. Y por todo el circuito igual. Interesante, ¿eh? Ahora, si te fijas, en cada resistor tengo el valor de la resistencia y de la intensidad. Aplicamos nuevamente la ley de Ohm para calcular la diferencia potencial en cada uno de ellos. I por R. 7 por 5. 35 volts. Ahí. I por R. 5 por 1. 5 volts. Ahí. I por R. 5 por 2. 10 volts. Ahí. Sumemos. 35, 40, 50 volts, que es lo total. Es decir, el voltaje total es la suma de los voltajes parciales. ¿Dónde hubo más diferencia de potencial? En el resistor que era más grande, en aquella resistencia mayor. 7 ohms, 35 volts. ¿Cuál es el más chiquito? 1 ohm, el que menos voltaje ocupa, 5 volts solamente. Lo que decíamos recién con las características. Eso es trabajar un circuito en serie. A diferencia de una conexión en paralelo. Veamos cómo trabajaríamos una conexión en paralelo. Pongámonos una esquemita. Ahí, digamos, nuevamente tenemos acá 50 volts. Y pensemos en esos resistores. ¿Parece? Ahí. Y que cierren por acá. Y vamos a ponernos acá, no sé, 1 ohm, 2 ohm y los 7 ohms. Lo mismo que teníamos acá, solo que los conectamos distintos. ¿Ya? Ahora, inmediatamente con esto yo ya conozco el valor de los voltajes parciales. Al tiro. Porque los 3 resistores están conectados a los 50 volts. Por lo tanto, ahí llegan 50 volts. Al del medio le llegan 50 volts y al superior le llegan 50 volts, pero al tiro, porque es una conexión directa, está en paralelo. Esta ampolleta con 220, esa ampolleta con 220, el computador con 2, etc. A eso me refiero. Cada uno con 50, mira. Ahora, en cada uno de los resistores, ¿qué tengo? Tengo voltaje y la resistencia. Por tanto, puedo calcular la intensidad de corriente. Según la ley de Ohm, voltaje sobre resistencia. En el primer caso, voltaje sobre resistencia. 50 volts sobre 1 ohm. Acá arriba hay 50 amperes.
En el segundo caso, voltaje sobre resistencia, 50 sobre 2. Acá tengo 25 amperes. En el tercer caso, 50 sobre 7. 50 volt sobre 7. Tratemos de ser un poquito exacto. Vamos a usar esta maquinita. 50 sobre 7. 7,14. Aproximadamente 7,1. 7,1 amperes. ¿Por dónde pasó menos carga eléctrica? Por el resistor más grande, el de 7 ohms. ¿Por dónde circuló mayor carga eléctrica? 50 amperes, por el resistor más chiquito. Obvio, opone menos resistencia al paso de la corriente. Ahora, lo único que acá faltaría por hacer es saber si la intensidad total es la suma de estas intensidades. Arriba tengo 50 amperes. Abajo tengo 25 amperes. Luego tengo 7,1 amperes, aproximadamente 7 amperes. O sea, tengo ahí 50, 75, 82 amperes. Debería el circuito total tener 82 amperes. Recuerda que está aproximado el número. Ahora, ¿cómo puedo sacar la intensidad total? Conociendo la resistencia total y el voltaje total. Y el voltaje total lo tengo. Solo me falta la resistencia total. Y esa resistencia total, como están en paralelo, 1 partido en RE, 1 sobre R1, más 1 sobre R2, más 1 sobre R3. La suma de los recíprocos. Es decir, 1 sobre R1, 1 sobre 1, más 1 sobre R2, 1 sobre 2, más 1 sobre 7. Y eso te va a dar 1 sobre R. Mínimo común, 14. 1 en 14, 14. 14 por 1, 14. Más 2 en 14, 7. 7 por 1, 7. Más 7 en 14, 2. 2 por 1, 2. ¿Cuánto te da esto? 14, 16, 23. 14avo. Eso es 1 sobre RE. ¿Verdad? ¿Pero qué queremos nosotros? El resistor equivalente. Por tanto, invertimos esto. 1 sobre RE es 23,14. Por lo tanto, RE es 14,23. La resistencia equivalente sería de 14,23. Estamos hablando de 0,61 aprox. 0,61 ohm aprox. Y ahora que tengo la resistencia equivalente y el voltaje total, podré saber la intensidad total. ¿Cómo? Intensidad voltaje sobre resistencia. O sea, 50 volt sobre la resistencia, 0,61. ¿Y cuánto es 50 sobre 0,61? 50 sobre 0,61, 81,9. ¿Qué esperábamos que fuera? 82 aproximadamente. O sea, aprox 82 amperes. ¿Qué compruebo con eso? Que en un circuito paralelo, la intensidad total es la suma de las intensidades parciales. El voltaje total es el mismo voltaje de las resistencias parciales. La resistencia equivalente la logré ¿cómo? Con los valores, con la suma de los valores recíprocos. En cambio acá, ¿cómo saqué el resistor equivalente? ¿Por qué dije ahí 10 ohm? Porque sencillamente sumé 2 más 1 más 7, porque están en serie. Eso es trabajar con circuitos en serie y circuitos en paralelo. ¿Qué sucede entonces ahora con ese circuito mixto que conversamos? Veamos. Un circuito mixto dijimos que era aquel que contenía conexiones en serie y conexiones en paralelo, pero al mismo tiempo. Por lo tanto, hagamos el ejemplo del circuito mixto. Pongamos nuestras mismas resistencias que teníamos, es decir, vamos a poner acá 2 que estén en paralelo, digamos que va a ser la de 1 y la de 2 ohm, terminan hacia allá, y aquí van a ser la de
7 ohms. Mira qué lindo circuito nos queda. Circuito mixto. ¿Cómo trabajamos el circuito mixto? ¿Qué recomiendo yo, muchachos, hacer para resolver circuitos mixtos? Yo les recomiendo achicarlos al máximo posible. Es decir, con esto, achíquenlo. 50 volts, me había olvidado de eso. Achíquenlo. ¿De qué forma? Ahí están los 50 volts. Y estos dos que están en paralelo, los voy a traducir en uno. Y este de 7 ohms va a seguir estando ahí. Mira. Y eso ya es harto más simple que eso. Pero aún puedo achicarlo más. ¿Cómo? Ahí están los 50 volts. Y esos dos que están en serie van a transformarse en uno único, terminando entonces mi circuito mixto en eso. El más básico posible, el que tiene un solo resistor. ¿Ya? Pero pongámosle número. Hay que calcular. ¿Cómo? Bueno, este fue el equivalente a estos dos que están en paralelo. ¿Cómo determino el equivalente en un circuito paralelo? 1 RE es igual a 1 sobre R1 más 1 sobre R2. Eso es lo que tengo que hacer ahí. 1 sobre RE, 1 sobre 1 más 1 sobre 2. 1 sobre RE, bueno, aquí tengo un entero, si estos dos medios son 3 medios. Pero ese es 1 sobre RE. Yo necesito saber cuánto vale RE. RE es entonces 2 tercios. 0,66. Trabajemos con números aproximados, ¿les parece? 0,6. 0,6 ohm. ¿Cómo? Sencillamente trabajándolos en paralelo. Hagámoslo más aproximado, 0,7. Ahí, 0,7 y 7. Y ahora trabajo con este circuito, que son dos resistores en serie. ¿Cómo paso dos resistores en serie a uno equivalente? Como están en serie, sencillamente los sumo. 7 más 0,7, este vale 7,7 ohm. Y llegué a mi circuito final. Y de ahí me empiezo a devolver. Mira, calculemos acá lo que falta. Tengo voltaje, tengo resistencia total. Calculemos la intensidad total. Voltaje sobre resistencia. 50 sobre 7,7. Y 50 sobre 7,7. Aproximadamente 6,5. Es decir, 6,5 amperes están circulando por este circuitito. 6,5 amperes. Como ya tengo voltaje, resistencia e intensidad, doy un paso atrás de donde venía. Y me doy cuenta que tenía dos resistores en serie. Y como característica del circuito en serie, la intensidad que pasa por cada uno de ellos es la misma intensidad que pasa por el circuito. Y sé la intensidad del circuito porque lo acabo de calcular acá, 6,5 amperes. Por lo tanto, por aquí pasan 6,5 amperes y 6,5 amperes, porque por aquí pasaban 6,5 amperes. Y ahora que tengo resistencia e intensidad, nuevamente con la ley de Ohm, puedo calcular los voltajes. I por R, en cada uno de los casos, 7 por 6,5, 45,5. 45,5 volts ahí. Y 0,7 por 6,5, 4,55 volt en el otro resistor. Mira, solamente para darnos el gustito. 45,5 más 4,55. Los números, ¿cierto? El sencillo, el apellido ese es solamente por las aproximaciones. Aproximadamente 50. Porque está en serie. La suma de los voltajes es el voltaje total. Todo cuadra, todo coincide. Estamos aquí, pero queremos resolver este circuito. Como cada resistor ya tiene voltaje, resistencia e intensidad, ahora paso al anterior. Y si te fijas, al pasar acá, este resistor ya está resuelto. Porque el mismo 7 que está ahí.
Aquí llegan 45,5 volts y llegan 6,5 amperes. Falta esto. Ah, correcto. ¿Y cómo llegó acá? Están en paralelo. ¿Y en paralelo qué tenían igual? ¿La intensidad o los voltajes? Los voltajes, porque están en paralelo. Perfecto. Estos dos tienen el mismo voltaje. ¿Cuál voltaje? El del equivalente, es decir, 4,55. 4,55 volts, 4,55 volts. Y tengo resistencia y voltaje. Nuevamente aplico ley de Ohm y podría encontrar la intensidad. Voltaje sobre resistencia. 4,55 sobre 1, 4,55 amperes. 4,55 sobre 2, 2,28 aprox amperes. Y ahí estaría resuelto el circuito que me presentaron, en donde cada resistor, ¿cierto?, tiene su valor de diferencia de potencial, de resistencia y de amperaje. Esa es la forma de resolver circuitos serie, paralelo o mixto, muchachos. No es muy complicado, hay que seguir ese orden, ¿cierto? Y de esa manera tener claritas las propiedades, las características de cada uno de los circuitos, de las conexiones. Voy a limpiar un poco el pizarrón para que terminemos, ¿cierto?, aprovechando esos circuitos, viendo qué sucede a veces cuando estos elementos que están conectados son, no sé, por algunos artefactos eléctricos, ¿ya?, de nuestras casas, por ejemplo, artefactos eléctricos, y nosotros necesitamos conocer la potencia eléctrica de cada uno de esos artefactos. Por ejemplo, ya sabemos que en nuestras casas tenemos conexión paralelo, ¿ya? Eso ya lo sabemos, pero no importa. Vamos a poner acá un único aparato, no sé, pues, el famoso televisor que hay en todas las casas. Claro que me quedó un televisor del año bastante antiguo, pero bueno, es un televisor, ¿ya? ¿Qué pasa si yo tengo conectado acá cierta diferencia potencial a mi televisor y lo hago funcionar? Ya, ustedes ven que, primera cosa, estoy consumiendo cierta energía eléctrica. Eso se está calentando más encima. Es decir, la energía eléctrica que yo logro establecer con mi diferencia potencial, a fin de cuentas la estoy transformando. En este caso, en movimiento de un monito, en calor que disipa eso, ¿cierto? Etcétera. Y con esto una estufa va a ser directamente disipado en calor. Lo que quiera. Pero siempre va a haber una disipación de energía, ¿ya? Entonces yo digo, bueno, como acá hay una diferencia de potencial, me acuerdo de esa diferencia de potencial. Y esa diferencia de potencial era, ¿se acuerdan?, el trabajo que existía para desplazar cierta carga. El trabajo para ir entre los puntos A y B, ¿cierto?, y mover esas cargas. Por lo tanto, yo sé que hay un trabajo establecido por el campo eléctrico para mover esos electrones, que viene dado, ¿cierto?, por Q y por BAB. ¿Verdad? Y ese trabajo, muchachos, al fin de cuentas es energía. Acordémonos que es trabajo. El trabajo es energía. De hecho, se mide en Joule, igual que la energía. Por lo tanto, pensemos que es energía. Dejémoslo como trabajo, pero que no se nos olvide que es energía. Ahora, si yo toda esta ecuación sencillamente la divido por T, que es por el tiempo que va a estar funcionando el televisor, por ejemplo, me va a quedar trabajo AB sobre T, me va a quedar Q sobre T por BAB. Y resulta que el trabajo sobre el tiempo, o la energía sobre el tiempo, es justamente la potencia. ¿Sí? La potencia es la rapidez con que realizábamos cierto trabajo. Potencia es trabajo sobre tiempo. Y Q sobre T, ¿quién era? Ya lo conocemos también, es la intensidad de corriente. La intensidad de corriente es la carga que circula en cierto tiempo por la diferencia de potencial. Es decir, la potencia eléctrica del televisor, de la estufa, de lo que sea que hay ahí,
viene dado por el producto entre la intensidad de corriente y la diferencia de potencial. ¿En qué se mide la potencia? En watt. En watt, ¿ya? Potencia y por diferencia de potencial. Pero la potencia está medida en watt, ¿ya? La intensidad, bueno, aquí se puede deducir se puede deducir fácilmente la unidad de medida, ¿verdad? No sé si será pertinente, pero hagámoslo. La intensidad de carga sobre tiempo, es decir, era Coulomb sobre segundo. Está hablando de unidades de medida, ¿verdad? El ampere, Coulomb sobre segundo. Y la diferencia y potencial, bueno, era trabajo sobre carga. Por tanto, esto era Joule. Trabajo sobre carga, Coulomb. ¿Verdad? Intensidad de corriente, Coulomb sobre segundo. Diferencia de potencial, Joule sobre Coulomb. Se van los Coulomb y te queda Joule sobre segundo. ¿Y Joule sobre segundo qué era? El watt, que es la unidad de medida de la potencia. La potencia de un elemento eléctrico conectado ahí a la red. Y hay un caso particular, amigos, y con esto termino, hay un caso particular que es cuando tú quieres calcular el efecto calórico que eso genera. En este caso es un televisor, que es muy poco el calor. Pero si tienes una estufa, tú quieres ver cuánta es la energía, ¿cierto?, que pasaste a calor. Y eso lo trabajó don James Joule. Tanto lo trabajó y tan bueno fue el acierto que tuvo que pasó a llamarse el efecto Joule, que al fin de cuentas es el efecto calórico de los elementos eléctricos. ¿Ya? Y hay que trabajarlo con la misma potencia. Solo que, déjame limpiar un poco acá mi pizarrón, solo que si yo conozco que la potencia es el producto entre la intensidad y la diferencia de potencial, ¿quién genera calor dentro de los elementos eléctricos? La oposición de los conductores al paso de la corriente, ¿se acuerdan? Eso hacía que hubiera calor. Por lo tanto, a fin de cuentas, la resistencia que los propios cables eléctricos, que los propios conductores o el propio elemento que tengo instalado, ¿cierto?, produce al paso del electrón. Por tanto, vamos a tratar de que esto quede en función de esa resistencia. ¿Ya? Ahora está mi borrador. Que quede en función de esa resistencia. ¿Y cómo? Bueno, fácil. Ley de Ohm otra vez. La diferencia de potencial según la ley de Ohm es I por R. ¿Verdad? Entonces mi potencia va a ser I por R. Es decir, I cuadrado por R. También la potencia puedo medirla, ¿cierto?, en función de la resistencia. Y si tengo la potencia, recuerden que ustedes quieren saber el calor, por tanto, estamos hablando de energía, ¿ya? Para pasar, ¿qué hicimos delante? Trabajo sobre tiempo nos dio la potencia. Bueno, ahora tienes potencia. Sencillamente multiplicamos todo esto por T y me quedaría acá potencia por tiempo es igual a I cuadrado por R por T. Y potencia por tiempo es mi trabajo o mi energía. I cuadrado RT. ¿Se fijan? Y esa sería la energía medida en Joule. Ampere, Ohm, segundos. Si trabajas eso te va a dar Joule, energía. El efecto Joule. Bueno, y los Joule, ustedes saben que pueden pasarlo incluso a calorías. Acá van a terminar, ¿cierto?, esto teniendo la cantidad de Joule. Y si quieres realmente saber cuánto calor disipas, eso lo necesitas en calorías. ¿Y cómo pasamos eso? Un Joule equivale a 0,24 calorías. Por tanto, teniendo los Joule, estamos al otro lado, ya tendríamos la cantidad de calorías que se disiparon en forma de calor. Muchachos, lo que hay que hacer ahora es practicar. Es trabajar esto, madurar los conceptos y practicar. ¿Ya? Espero les haya gustado. Estos son los circuitos eléctricos con los que convivimos todos los días. Ha sido un gusto. Hasta la próxima. Que estén muy bien.